Somos Jaycee Pandora y hoy trataremos el tema de estudios culturales. ¿En qué se enfocan las investigaciones de la comunicación que se ubican dentro de la categoría de los estudios culturales? Se enfocan en explorar las formas de producción o creación de significados y de difusión de los mismos en las sociedades actuales. Desde esa perspectiva, la creación de significado y de los discursos reguladores de las prácticas significantes de la sociedad revelan el papel representado por el poder en la regulación de las actividades cotidianas de las formaciones sociales. Theodore Newton Mitt fue un psicólogo social norteamericano, profesor y autor. Newton llevó el colegio Estudio de Birmingham, que analizó la influencia de la experiencia universitaria en las creencias sociales y políticas. También fue el primero en documentar los efectos de la proximidad con el trato y la atracción. Newton fundó y dirigió el programa de doctorado en Psicología Social en la Universidad de Michigan. Este es el modelo Newton. En este modelo, tanto A y B son emisores como receptores, y X representa algo que ambos conocen, que tienen en común y que forma parte del entorno. El construccionismo social es una perspectiva teórica que surge a mediados del siglo XX, como consecuencia de la crisis epistemológica y metodológica que han atravesado las ciencias sociales. Considerada que el lenguaje no es un simple reflejo de la realidad, sino que es un productor de la misma, con lo cual pasa de la idea de representación que domina la ciencia a la de acción discursiva. Esto último permite cuestionar el conjunto de verdades a través de las que nos habíamos relacionado con el mundo, así como crear nuevas teorías y métodos de conocimiento. Además de ser considerado como una perspectiva teórica, el construccionismo social se define como un movimiento teórico en el que se agrupan distintos trabajos y propuestas. ¿Qué es el relativismo social? El relativismo es el concepto que sostiene que los puntos de vista no tienen verdad ni validez universal, sino que solo poseen una validez subjetiva y relativa a los diferentes marcos de referencia. ¿En qué consiste la teoría de la recepción? La teoría de la recepción es una versión de respuestas del lector teórica literaria, que enfatiza la recepción o la interpretación de cada lector particular en hacer significado de un texto literario. La teoría de recepción es generalmente referida como recepción de audiencia en el análisis de modelos de comunicaciones. En estudios literarios, la teoría de recepción se origina del trabajo de Hans Robert Haus en el antiguo 1960, y la mayoría de su trabajo influyente estuvo producido durante 1970 y recientemente en 1980 en Alemania y los Estados Unidos, con algún trabajo notable hecho en otros países europeos occidentales. ¿Qué es la cultura popular? La cultura popular hace referencia al conjunto de patrones culturales y manifestaciones artísticas y literarias, creadas o consumidas preferentemente por las clases populares, por contraposición con una cultura académica, alta u oficial, centrada en medios de expresión tradicionalmente valorados como superiores y generalmente más elitistas y excluyentes. Diferencia entre el enfoque de la Escuela de Frankfurt y el enfoque de la Escuela de Birmingham con respecto a la cultura popular. La Escuela de Frankfurt tuvo su origen en el Instituto para la Investigación Social, en Frankfurt, Alemania, a comienzos de los años 20. La Escuela de Frankfurt tuvo su origen en el Instituto para la Investigación Social, en Frankfurt, Alemania, a comienzos de los años 20. Tuvo sus eventos epistemológica y metodológica que han atravesado las ciencias sociales. Considerada
que el lenguaje no es un simple reflejo de la realidad, sino que es un productor de la misma, con lo cual pasa la idea de representación que domina la ciencia a la de acción discursiva. Esto último permite cuestionar el conjunto de verdades a través de las que nos habíamos relacionado con el mundo, así como crear nuevas teorías y métodos de conocimiento. Además de ser considerado como una perspectiva teórica, el construccionismo social se define como un movimiento teórico en el que se agrupan distintos trabajos y propuestas. ¿Qué es el relativismo social? El relativismo es el concepto que sostiene que los puntos de vista no tienen verdad ni validez universal, sino que solo poseen una validez subjetiva y relativa a los diferentes marcos de referencia. ¿En qué consiste la teoría de la recepción? La teoría de la recepción es una versión de respuestas del lector teórica literaria, que enfatiza la recepción o la interpretación de cada lector particular en hacer significado de un texto literario. La teoría de recepción es generalmente referida como recepción de audiencia en el análisis de modelos de comunicaciones. En estudios literarios, la teoría de recepción se origina del trabajo de Hans Robert Haus en el antiguo 1960, y la mayoría de su trabajo influyente estuvo producido durante 1970 y recientemente en 1980 en Alemania y los Estados Unidos, con algún trabajo notable hecho en otros países europeos occidentales. ¿Qué es la cultura popular? La cultura popular hace referencia al conjunto de patrones culturales y manifestaciones artísticas y literarias, creadas o consumidas preferentemente por las clases populares, por contraposición con una cultura académica, alta u oficial, centrada en medios de expresión tradicionalmente valorados como superiores y generalmente más elitistas y excluyentes. Diferencia entre el enfoque de la Escuela de Frankfurt y el enfoque de la Escuela de Bremen con respecto a la cultura popular. La Escuela de Frankfurt tuvo su origen en el Instituto para la Investigación Social, en Frankfurt, Alemania, a comienzos de los años 20. La Escuela de Frankfurt tuvo su origen en el Instituto para la Investigación Social, en Frankfurt, Alemania, a comienzos de los años 20.